Muy buenos días y bendiciones a todos los que se vayan a conectar en este video, en este en vivo que tenemos en el día de hoy, donde vamos a estar comentando la palabra de Dios. Y hoy tenemos un tema muy hermoso, como siempre la palabra de Dios es hermosa, y le pido al Señor que esto llegue a sus corazones, que lo disfrutemos y que podamos asimilarlo, y que si hay alguna persona ahí que no conoce aún al Señor, por el oír el mensaje de Cristo, su corazón se ha tocado en este día, en el nombre del Señor Jesús, amén. Así que vamos a iniciar con este mensaje que le pongo por tema: algo tiene que suceder cuando hablas de Jesús, cuando oras y alabas. Y esto lo vamos a ver por la palabra, porque aquí en Hechos 16 voy a estar hablando de Pablo. Me encanta todo de Pablo y quiero hablar de él en este día de hoy. Y dice en Hechos 16:25, dice: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Pongan atención, los otros presos también lo escuchaban. O sea que no estaban hablando para ellos ni cantando bajito para ellos. Lo estaban haciendo a un nivel que los otros presos también lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. O sea, eso fue un terremoto bien fuerte lo que pasó. Al instante se abrieron todas las puertas, dicen, todas las puertas, no la de Pablo y Silas, todas las puertas, y los presos se les soltaron las cadenas, y los presos a todos se les soltaron las cadenas. Esto es maravilloso, porque aquí en esta parte está Pablo preso con Silas, porque echaron fuera un demonio de adivinación de una chica que estaba ocasionándole como esa molestia cada vez que ellos iban a orar. Aquí en Hechos 16 podemos leer eso. Y por echar fuera ese demonio, ellos perdieron, las personas que manejaban a esa chica para adivinación, perdieron esa entrada de dinero. Entonces ellos se pusieron molestos con Pablo y Silas y lo llevaron preso, imagínense ustedes. Entonces, en estas circunstancias que ellos están pasando, no tan cómoda, difícil, una situación donde te meten preso y todo, ellos se pusieron a orar y a alabar, a cantar himnos al Señor. Y ven el tema: ¿qué pasa cuando hablamos de Jesús? ¿Qué pasa cuando oramos y alabamos? Que todo el que esté alrededor, algo puede suceder. Y en este caso está hablando de una cárcel, está hablando de un encierro, está hablando de cadenas, y fueron las puertas se abrieron y fueron las cadenas rotas de todos los presos, no de Pablo y Silas, todos. Esto pasa cuando hablamos de Jesús, mi pueblo, el pueblo de Dios. Cuando hablamos de Jesús alrededor de otras personas que están escuchando, sea prestando atención o no, créanme que algo pasa en cada persona. La palabra de Dios tiene ese poder y algo sucede, y más cuando alabamos al Señor, cuando estamos cantando, algo sucede. El alma como que toma un refrigerio, aleluya. Eso es maravilloso. Y miren que el Señor no solo abrió la cárcel de Pablo y Silas, Él dijo: le abro a todos los presos. Pablo y Silas estaban ahí por algo que no era malo. Ellos no hicieron nada malo para merecer estar en la cárcel, pero quizá los otros presos sí hicieron algo que tenían que estar ahí en la cárcel. Sí, quizá cometieron algo por lo cual merecían cárcel, prisión. Pero ¿qué pasa? El Señor en ese momento, el Espíritu, lo que ocasionó ese estruendo, ese terremoto, nos da un ejemplo de misericordia y de amor. No solo abrió la cárcel y le quitó las cadenas a Pablo, dijo: se la abro a todos, porque Jesús está para todos, no importa si eres culpable o no, Él está ahí para todo, y Él está listo para abrir todas las cadenas, para abrir las puertas. No importa la culpabilidad, esos presos también se le abrieron sus cadenas, y aunque quizá no salieron todos,
a la calle libre y todo, pero yo me imagino qué pensarán esa gente cuando ellos están ahí encadenados en su calabozo y que se abran esas cadenas así como ¡prá! Dios mío, claro que sí, que tuvo que quedar algo en sus corazones, porque ellos dijeron, bueno, ahí habían dos personas cantando, alabando, orando, y esto pasó. De verdad que hay algo con ese Señor a quien ellos siguen, hay algo con el Dios de esas personas. Yo quiero creer en ese Dios, porque esto es tan maravilloso lo que aquí acaba de pasar, que yo necesito creer en esa persona a quien ellos siguen, en ese Señor Jesucristo. Entonces, el carcelero también esa noche fue salvo, él y su casa, a consecuencia de este terremoto. Pero vamos a ver también, eso está muy bueno, vamos a ver en Hechos 26, 28, el mismo Pablo, otra vez preso por causa de Jesucristo, por causa del camino de la esperanza, como él mismo dice cuando estaba frente a cualquier gobernador o rey que estaba presentando su defensa de por qué me tienen preso aquí, yo no tengo culpa de nada, solo por estar predicando y por seguir este camino, por esta esperanza. Así él le llamaba a Jesús, camino, esperanza. Entonces vamos a ver en Hechos 26, 28, dice, él hablando ante el rey Agripas, presentando su defensa, ¿verdad? Defendiéndose, y hablaba ante el rey Agripa. Y ningún rey está solo en una sala. Siempre hay más personas ahí escuchando. Siempre anda con su comité, con su grupo, quizá con su reina. Y Pablo está hablando y defendiendo el por qué estoy preso, porque yo he seguido este camino, porque el Señor me habló en visiones y me dijo lo que yo tenía que hacer. No he sido desobediente a lo que él me dijo. Por esto, rey, me tienen preso. Pero él explica, si ustedes van a Hechos 26, van a leer bien todo lo que Pablo va explicando de su visión que tuvo, de Jesús, de su trato, de cómo él era antes. Porque él antes perseguía a las personas que seguían a Jesucristo para matarlo, para encarcelarlo. Pero una vez que Jesucristo se le aparece en visión o le habla desde el cielo con una voz fuerte y él queda hasta ciego de esa visión, entonces hubo un cambio en su vida y él quiso seguir eso que Jesucristo le dijo, y por eso sufría la consecuencia, y por llevar las nuevas buenas del Señor, de que lo metieran preso en varias ocasiones, en hechos que podemos ver. Entonces él da su testimonio de eso y va hablando y oigan cómo dice el rey. ¿Qué pasa cuando hablamos de Jesucristo? Oigan cómo dice el rey en el 28. Dice, un poco más y me convence de hacerme cristiano. O sea, mientras Pablo iba hablando, que no estaba predicando, Pablo simplemente estaba hablando de su experiencia y el por qué lo meten preso cada vez que habla de Jesús o anda haciendo algo de Jesús. Y el rey, nada más escuchando su testimonio, escuchando su defensa, ya el rey se estaba convenciendo. Dice, por un poco más y me convence de ser cristiano. Eso pasa mucho, mis hermanos. Cuando nosotros también estamos ahí en cualquier lugar y empezamos a hablar de Jesucristo, de las nuevas buenas, empezamos a hablar de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, aunque hay personas que no están en tu conversación o quizá no están prestando mucha atención o algo, alguien puede ser tocado por la palabra en ese momento. Alguien puede estar diciendo, wow, ¿qué es lo que esa persona dice? Que Jesucristo eso es en su vida, wow, que yo quiero saber qué es eso, qué es lo que está pasando con esa persona. Mis hermanos y mis amigos, hasta de usted ser cristiano sin usted abrir la boca por otras personas, conocer su vida pasada, y ahora lo ven hasta así, no abra la boca, no diga nada, pero ya la gente sabe que usted es cristiano. La gente, eso es un mensaje. Eso es un mensaje en silencio, porque la gente empieza a decir, wow, pero que yo lo conozco, yo la conozco. ¿Cómo que? Pero tú no lo ves, que se ve diferente. ¿Y qué pasa? ¿Qué proyecta ahora? Pero esa no es la persona de antes. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que le pasó? Y la gente empieza como a intrigarse, a querer saber qué fue lo que pasó en la vida de esa persona. Eso es un mensaje que aunque uno no diga nada, el otro puede percibir, incluso por nuestros testimonios dentro de nuestras casas, sin hablarle de la palabra o sin estar hablando cada rato de esto, de la Biblia, de la iglesia, de esto.
muchos familiares por decir, pero bueno, es otra persona aquí. Pero esa persona se desesperaba por nada, vivía como atribulado, eso era pleito por aquí, pleito por allá, pero ahora esa persona tiene una calma, tiene una paz y se la pasa el día entero que estoy alabando y glorificando al Señor. Pero ¿y qué cambio es esto? ¿Pero y qué es esto? ¿Y qué fue lo que pasó? Y eso como que también le da ese interés a la gente de saber cuál es ese cambio, qué es lo que pasa en la vida de la persona cuando acepta a Jesucristo. Y yo me imagino que no solo el rey quedó así casi siendo cristiano. Yo me imagino que en esa sala donde estaba ese rey Agripa, Pablo hablando, los demás escuchaban también y decían, wow, pero ¿qué es esto? ¿Y de qué es que este hombre está hablando? Y vamos a ver, dice en el 29, Pablo le responde, sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, no solo el rey, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Ahí Pablo le tiró, fue un rompecabezas. Ahí tienen que pensar ellos un poco más, porque Pablo le dice, sean como yo, libres, aunque sin esta cadena, porque Pablo está preso y Pablo está encadenado. Pero Pablo sabe que sus cadenas son físicas. Pablo sabe que él no está preso espiritualmente, que él no está en el cautiverio, porque Jesucristo lo liberó. Jesucristo es el que rompe las cadenas, aleluya. Y por eso, pero este tema se emociona a uno. Por eso Pablo le dice, yo quiero que ustedes, no solo el rey, todos los que me están escuchando en esta sala, lleguen a ser como yo, libre en Jesucristo, sin cadenas. Yo la tengo física, pero yo quiero que ustedes, las que tienen espiritualmente, no la tengan y sean libres. Eso fue lo que Pablo le quiso decir a ellos. Sean como yo, libres, sin cadenas. Así que el que rompe la cadena es Jesucristo. Él vino a libertar al cautivo y él vino a romper cadenas. Es el único que puede hacer eso. Y dice Pablo, sigue hablando, se levantó el rey en el 30 y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Ahí había mucha gente, a mí me parece, Y en el 31 dice, al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Pablo era inocente totalmente. Siempre que fue a la cárcel era inocente. Simplemente iba por predicar el camino, por predicar la verdad, por predicar a Cristo. Solo por eso a él lo llevaban preso. Y vamos a ver aquí en Hechos 28, otro escenario donde hay personas que escuchan la palabra sin estar buscándola, no están caminando o yendo a ningún lugar porque quieren escuchar de Jesús ni hablar, ni congregarse. Simplemente por coincidencia de la vida le toca escuchar el mensaje o la palabra o el testimonio de alguien o a alguien alabando y adorando, porque están ahí en ese lugar. Y estamos en este tema, en qué sucede cuando hablamos de Jesús, cuando oramos y alabamos y las personas que están escuchando alrededor, algo pasa en ellos. Y seguimos en Hechos 28, dice el 30. Durante 2 años completo permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. En esta casa que Pablo alquiló en Roma, él estaba en custodia, o sea, estaba libre bajo custodia. Él llegó a Roma porque estaba así predestinado. Jesucristo le dijo que en Roma también él tenía que hablar de él. Y durante un tiempo largo que estuvo en la cárcel por causa de Jesucristo, o sea, por causa del mensaje, que naufragó también en el barco. Toda esa historia está en Hechos. Yo le quiero recomendar que lean Hechos completamente porque es un libro maravilloso y eso hay que sabérselo, eso hay que estudiarlo, eso hay que gozárselo porque hay demasiadas cosas muy importantes, muy buenas. Entonces,
Pablo estaba preso y llegó a Roma después de toda la travesía y después de haber llegado a una isla y que lo mordiera la serpiente. Sé que muchos hermanos están familiarizados con esa palabra. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando llega a Roma no está ya en el calabozo o la cárcel, sino que le dan como libertad bajo custodia. Quiere decir que aunque Pablo alquiló su casa, él hablaba de la palabra ahí para los que sí iban por su voluntad a escuchar la palabra y lo que Pablo tenía que decir, pero ¿quiénes estaban ahí escuchando? Porque estaban en su trabajo, pero también le tocaba escuchar el mensaje que Pablo decía por 2 años. Los guardias de custodia, me imagino que se lo iban cambiando porque no iba a ser un solo guardia por 2 años. Si era de custodia, quizá le iban cambiando turnos de guardia. Entonces ustedes se imaginan esos guardias escuchando aquella prédica de Pablo, que Pablo, bueno, Pablo es Pablo, aquella prédica de Pablo por 2 años ahí. Yo me imagino que alguno de esos guardias tuvo que ser tocado por el Espíritu, claro que sí. No puedo imaginar que alguien se pase a la puerta de Pablo, que ahí se soltara la gloria del Espíritu cuando Pablo hablaba, oraba o cantaban himnos y que esos guardias no iban a salir ministrados. Eso es muy seguro que sí, que así pasó, que algún guardia tuvo que salir ahí ministrado de la palabra del Señor. Y esto es maravilloso, hermanos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es tener de continuo la palabra de Dios en nuestras bocas, las alabanzas, las oraciones en cada lugar, en nuestras casas, en el trabajo. Miren, cuando sientan los ambientes cargados en sus casas, está pasando un problema, hay situaciones, hasta en el trabajo, el jefe llegó como, hay un ambiente extraño, hay problemas, hay chisme, hay contienda. Lo mejor que nosotros podemos hacer es empezar a alabar y a glorificar al Señor, porque eso va a cambiar la atmósfera. Algo tiene que suceder cuando se alaba al Señor. Y dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír, es decir, por oír las buenas noticias acerca de Jesucristo. Cuando la persona oye el mensaje de Jesucristo, algo pasa en su fe. Se activa esa fe hacia Cristo. Eso es maravilloso. No, mire, ustedes creen. Muchas personas están hablando por las redes, se está hablando el mensaje en todas partes. Yo recuerdo que cuando yo empecé a entender la Biblia, wow, cuando acepté al Señor como mi Señor y Salvador y yo empecé a entender la Biblia, eso me parecía como tan bueno, tan emocionante. Wow, pero yo quiero saber más de esto, pero la gente tiene que saber esto. ¿Cómo que la gente no sabe esto? ¿Cómo yo no sabía eso antes? Y si yo no hablaba por algún lugar, yo creo que me iban a salir las palabras por boca, ojo y nariz, como dicen. Entonces yo dije, no, yo sentía eso de que yo tenía que compartir con alguien lo que yo estaba aprendiendo. ¿Y qué pasa? Que yo no estaba trabajando, estábamos durante la pandemia, no tenía gente mucho a mi alrededor ni nada, pero algo me decía, escribe por WhatsApp, escribe empecé a hacer, no crean que yo estoy hablando de la palabra de Dios ahora que me ven en los videos y eso. Hace tiempo ya vengo compartiendo la palabra de Dios escrita, siempre compartiendo parte de capítulos y escribiendo y hablando el mensaje del Señor. Entonces lo hacía así por estado de WhatsApp. Dije yo, aunque sea mi familia, algún primo, alguna prima, algún amigo, algún cliente que esté ahí, alguien se puede detener a leer un día eso y su vida puede cambiar, porque la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo es lo que va a cambiar nuestras vidas, porque en un momento vamos a entender y vamos a decir, wow, verdaderamente que yo quiero saber de ese Jesucristo, yo quiero ese Jesucristo en mi vida, y viene el toque del Espíritu Santo en nosotros. Eso es maravilloso. Entonces yo decía, en algún momento yo tengo que hablar con alguien de esto que yo estoy aprendiendo, no me puedo quedar callada con eso. Y con cualquier persona luego que hablaba de la palabra y yo quería hablarle de la Biblia a todo el mundo, la gente me decía, pero bueno, ¿y tú nunca has leído la Biblia? Dije yo,
Sí, fíjate que la leía, pero la leía sin entendimiento, no entendía claramente las cosas como la estoy entendiendo ahora. Y es así. Eso está en la Biblia, con el eunuco que estaba leyendo la palabra sin entendimiento y vino uno de los discípulos y se acercó a él y él le dijo, no entiendo lo que dice aquí. Entonces el discípulo de Jesús lo ayudó a que él entienda y él creyó y fue bautizado en ese mismo momento, ahí mismo lo bautizó. Entonces a veces pasa eso, estamos aprendiendo del Señor, sabemos, sentimos, oramos, pero quizá no estamos entendiendo algo y viene un mensaje, ¡pam!, un día y nos hace así todo, ¡pum!, en el alma, en la mente y el corazón y entendemos. Y ahí viene ese toque del Señor para nuestras vidas. Eso es maravilloso, eso lo hace la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz, la palabra no habla. Así cuando leemos la Biblia, háblele a su palabra, háblele a la Biblia. Hay que leer la Biblia como que estamos hablando con Dios ahí de tú a tú, porque esa es su palabra. Y es como si estamos hablando entre Él y yo. Yo no sé ustedes, los hermanos o amigos, lo que lean la Biblia, pero yo a la Biblia le hablo. Recuerdo con el mismo Pablo, cuando Pablo estaba en la cárcel y le estaban muchas persecuciones y latigazos y todo y eso. Yo decía, no, yo no me voy a acostar hasta que tú no me digas, Jesús, que tú le dijiste a Pablo, pero con esa confianza que yo le hablaba, porque que yo no puedo pensar que él esté pasando todo eso y tú no vas a decir nada, pero bueno, entonces ahí llegué hasta el momento que Jesús le habla en visión a Pablo y le dice como que no te preocupes, sigues hablando sin miedo, que yo estoy contigo. Y dije yo sabía que tú no me lo ibas a dejar así sin decirle nada. Y eso es lindo, tener esa confianza con el Señor y con la palabra y hablarle a la palabra, hablar con confianza con el Señor, porque Él está dentro de nosotros y eso es muy maravilloso. Vamos a orar en este hermoso día y quiero orar para que todo aquel que está escuchando la palabra de Dios, esa semilla caiga en buena tierra para que produzcan ustedes en nosotros el fruto del Espíritu, que el Señor esté ahí con nosotros en todo momento como Él está, porque Él dijo que Él está con nosotros hasta el fin del mundo, o sea, siempre va a estar con nosotros. Aleluya. Y cuando se habla de su palabra, algo cambia en la atmósfera, algo se pone glorioso, maravilloso. Aleluya. No importa qué esté pasando, lo mejor que podemos hacer es alabarlo, glorificarlo. Si estás en dificultad, declara la palabra. El Señor es mi Señor y mi Salvador. Él me sustenta. Si estás en persecuciones, aleluya, dice un salmo que el Señor enderezará mesa en frente de mis enemigos. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya, Él está para defendernos, no tengamos miedo, que Él está siempre ahí con nosotros. Si hay dificultad en tu casa, cambia el ambiente, pon alabanza que ensalte en su nombre, alábalo, glorifícalo y verás como toda preocupación, todo estrés, toda ansiedad va a ir quedando atrás, y el día va a terminar y tú vas a decir, wow, verdaderamente que la gloria del Señor es mayor en mi casa que cualquier preocupación. Eso es hermoso y eso solo lo hace el Señor. Hablemos de su palabra, hermanos, donde quiera que estemos, aunque sea que la persona escuche inconscientemente el mensaje del Señor, porque su palabra es viva y no cae tras vacía, Señor. A alguien le toca el mensaje. Yo sé que este mensaje quizás lo vean 2, 3, 4, pero quizás a uno le toca este mensaje y empieza a creer en el Señor, empieza a buscarlo, a desear el Espíritu y así empieza a tener esa convicción en el Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Yo presento como siempre ese pueblo hermoso, Padre. Para que tú estés ahí con ellos siempre, en todo momento y en sus casas, en sus trabajos, en sus proyectos, en su mente, Señor, para una mente nueva, renovada, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos y amigos, en este día. Que tengan un hermoso día, como siempre, un feliz resto de la semana y nos vemos en la próxima. Bye, bye.